Buenos días, comunidad SPN. Estamos en lo que es el webinar número 3, el cual vamos a ver el tema de cartas, contratos y descargos laborales en SPN. El objetivo general es conocer y aprender a generar las diferentes cartas y descargos que se manejan vía SPN. Aquí tenemos lo que es el índice, donde serán las diferentes cartas y contratos que vamos a ver durante la presentación. Antes de, vamos a ver en el sistema el menú, los diferentes menús que vamos a estar viendo. Luego vamos a pasar nuevamente a la presentación, donde estaremos viendo las diferentes formas de generar estos formularios. Las preguntas las pueden hacer al final de la presentación vía el chat. Vamos a ver. Aquí tenemos el menú de personal, donde vamos a ver en la parte de cartas, la parte de la generación de certificación de empleos, la certificación de ingresos. Existen varios formatos. Estos formatos los estaremos viendo cómo se generan. También vamos a ver la carta de solicitud de tarjeta de empleados, donde aquí colocaremos los diferentes datos y aquí será la carta que se va a generar. Luego veremos en las acciones de personal las diferentes cartas de salidas que tiene el sistema, tanto para las prestaciones como para los desahucios, para los ingresos y demás. Y vamos a ver cómo generar esas diferentes cartas. Al igual que aquí en las acciones de personal, vamos a ver cómo reimprimir, ya sea cartas de ingreso, cartas de traslado o cartas de promoción. Entonces vamos a pasar ahora a la presentación, donde estaremos viendo las diferentes formas de generar esas cartas. Primero tenemos la carta de solicitud de tarjeta, de apertura de cuenta. Esta es la carta que sirve para generar la cuenta bancaria que tendrá el empleado. Procedemos a llenar los diferentes datos y luego le damos al botón de aceptar. Se generará esta carta. Todas las cartas que vamos a ver durante la presentación son cartas totalmente modificables. Luego tenemos la certificación a facilitadores, que es una carta que se genera dando una constancia de que algún facilitador impartió alguna capacitación en su empresa. Igualmente, procedemos a llenar los diferentes datos y luego procedemos a imprimir la carta. Continuamos con lo que son los contratos. Tenemos varios tipos de contratos, como es el contrato de tiempo indefinido, el temporal, el pasante y el por obra y servicio. Los contratos siempre van a cambiar de formato dependiendo del tipo de empleado que tenga asignado el colaborador, ya sea fijo, pasante, contratista o temporal. Para generarlos, nos dirigimos en el menú de personal a datos de empleados o el maestro de empleados y procedemos a buscar la persona a la cual le vamos a generar el contrato. Le damos un doble clic y luego procedemos a dirigirnos a opciones y contrato del empleado. Me dirijo aquí otra vez. Siempre recuerden que dependiendo del tipo de empleado que tenga es que se va a generar el contrato. Al pulsar el botón, al pulsar la opción de contrato de empleado, veremos que se genera el contrato. Luego tenemos el temporal, donde igual nos dirigimos a datos de empleado, buscamos el empleado y le damos clic a alguna persona que tenga tipo de empleado temporal. Igualmente nos dirigimos a opciones y luego a contrato del empleado. Veremos que se genera un contrato para un empleado temporal. Aquí tenemos el contrato para pasantes. ¿Cómo generarlo? Igual, nos dirigimos al maestro de empleados y hacemos doble clic en algún empleado que sea pasante. Dirigimos a opciones y luego contrato del empleado. Y se generará un acuerdo de pasantía. Todos estos contratos, vuelvo y reitero, son totalmente modificables.
Tenemos por último, por obra o servicio, le damos doble clic al empleado que deseemos generar, nos dirigimos a opciones, contrato del empleado, y se generará un contrato. Ahora vamos con lo que son las acciones de personal. Las acciones de personal tienen cartas dependiendo del tipo de acción que realicemos. Si es una persona de nuevo ingreso o periodo probatorio, nos dirigimos a consultar acción de personal. En el menú de acciones de personal, buscamos el tipo de acción que sea de incorporación, hacemos doble clic en la persona y le damos a la opción de reimprimir cartas. Esto es ya cuando las acciones de personal están autorizadas. Y se generará una carta de bienvenida o una carta de confirmación. Como sabrán, estas cartas son totalmente modificables. La pueden usar tanto para una carta de bienvenida al empleado o la pueden usar para reconfirmar un empleado en su posición. Luego tenemos la carta de aumento de sueldo. Igual nos dirigimos en el menú de acción de personal a consultar acciones de personal y luego buscamos el tipo de acción que se llame aumento de sueldo. Hacemos doble clic en el empleado que deseemos verificar o consultar la carta y le damos a la opción de reimprimir carta. Aquí veremos la carta indicándole a ese empleado que tiene un nuevo salario. Aquí tenemos lo que es la carta de promoción, donde igualmente si el empleado fue transferido, movido de a una nueva posición, podemos ir a consultar acciones de personal. Seleccionamos el tipo de acción promoción y hacemos doble clic en el empleado. Nuevamente le damos a reimprimir carta. Y veremos la generación de la carta. Continuamos con la carta de traslado. Esta carta sirve para mover empleados de una posición a otra. O sea, el tipo de acción sirve para mover empleados de una posición a otra o puede ser de un departamento a otro sin generar cambios en el salario. Igualmente, buscamos este tipo de acción de traslado, hacemos doble clic en el empleado que deseemos consultar, pulsamos la opción de reimprimir carta después que estemos verificando esa acción de personal y aquí veremos la carta de traslado. Esta carta lo que hace es que le indica al empleado que está cambiando de departamento o de puesto. Aquí vemos la carta de desahucio ejercido por la empresa o la carta de salida a los empleados, donde aquí es en la opción de impresión de cartas de salida. Ya no estamos en acciones de personal, sino en las cartas de impresiones de salida. Seleccionamos aquí esta opción donde vamos a seleccionar la persona que va a firmar esa carta. Luego vamos a seleccionar a esa persona que le hicimos el cálculo de prestaciones y luego le vamos a seleccionar la causa, ya sea un desahucio y el derecho a desahucio. Vamos a seleccionar. Al pulsar imprimir, se generarán varias cartas. La primera es la carta al empleado, donde le indica que la empresa ha decidido ejercer su derecho a desahucio. Luego la carta al ministerio, el recibo de descargo y luego el detalle del cálculo de esas prestaciones laborales. Bien, donde buscamos las prestaciones que se les realizaron a esa persona y luego imprimimos ese formulario. Aquí lo pueden ver. Ahora vamos a ver las diferentes certificaciones de ingresos. Las certificaciones de ingresos se generan en el menú de empleados, en la opción de cartas y cartas de certificación empleados. Aquí simplemente buscamos el empleado que deseemos verificar la carta, o sea, generar su carta. Le damos doble clic y le damos a la opción de continuar. Procedemos a llenar los diferentes datos
podemos poner si queremos ver los ingresos de manera anual o mensual. Y luego le pulsamos el botón de actualizar cambios. Aquí está lo que es el formato 1. El sistema maneja varios formatos. Tenemos el formato 1, una carta a quien puede interesar. Y tenemos el formato 2. Ya una carta ya destinada a alguien en especial. Luego tenemos lo que es la certificación de la DGI. Es una certificación que se genera con lo que el empleado ha devengado y los diferentes descuentos que se le han realizado, ya sea en la seguridad social y en el impuesto sobre la renta. Seleccionamos el rango de fecha que deseamos ver y le damos a actualizar individual. Aquí veremos que se genera una carta indicando los diferentes descuentos que se le han hecho en ese periodo a esa persona, tanto de Infotep, tanto de pensión, AFP, seguridad social e impuestos sobre la renta. Ahora vamos a ver lo que son los descargos y cartas de salida. Tenemos el desahucio ejercido por el empleado. Igualmente la generamos en cartas de salida, donde aquí vamos a seleccionar la persona que va a firmar esa carta y el cálculo de prestaciones que ya hemos realizado. En la causa seleccionamos el apartado de renuncia y podemos seleccionar ya sea una renuncia sin bono compensatorio. Aquí se generará lo que es la carta al ministerio, que es la carta que se le envía indicando que esa persona ya no va a laborar con la empresa, y el recibo de descargo, donde se detallan los diferentes conceptos que está recibiendo esa persona al ejercer su derecho a desahucio. Igualmente generamos también lo que es el detalle del cálculo de las prestaciones, que validarán que esa persona se le hizo el cálculo correcto de sus prestaciones. Aquí podemos ver, le damos al botón de imprimir y aquí tendremos el detalle de sus prestaciones. En este caso, como es una renuncia, estará calculando solamente lo que le aplique a la renuncia. Aquí vemos el desahucio ejercido por la empresa, si son ausencias consecutivas. Esto está en la opción de impresión de cartas de salida. Igualmente, seleccionamos la persona que va a firmar esa carta y luego el cálculo de prestaciones. En la causa seleccionamos desahucio y causa y el tipo de salida, ausencias consecutivas. Aquí se generarán dos cartas, una carta al ministerio y el recibo de descargo para ese empleado. Luego, el detalle del cálculo de las prestaciones. Aquí vemos, lo buscamos las prestaciones y le damos a imprimir. Y luego tenemos la carta de fallecimiento, que esto es el caso de que se le entregue una asistencia económica. Aquí se selecciona igualmente a la persona que va a firmar la carta, el cálculo de las prestaciones, y en causa seleccionamos asistencia económica y en la causa y en el tipo de salida también asistencia económica. Aquí podemos ver la carta que se envía al ministerio, donde indica que le fue entregada la asistencia económica a esa persona, y también podemos consultar el detalle de la asistencia económica que se verifica en las prestaciones laborales. Buscamos al empleado y podemos observar que solamente se le está considerando el pago de asistencia económica. Igualmente podemos generar el formulario donde indica la cantidad que se le está desembolsando. Por último, tenemos la carta de desestimación de renuncia, donde el empleado desestima renunciar para volver a ingresar a sus actividades. Esta carta se genera en la impresión de cartas de salida. Podemos ver
Seleccionamos la persona que firma y la persona que se realizaron las prestaciones, o en este caso la persona que simplemente vaya a ingresar nuevamente. Seleccionamos el caso de renuncia y seleccionamos la causa de desestimación. Aquí podemos ver la carta donde la persona ya no va a renunciar, sino que se volverá a integrar a sus actividades. Y esto ha sido todo en este webinar.